Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras lecturas en sistemas de control digital, sistemas avanzados de control digital. En esta ocasión vamos a tratar sobre la conversión análogo-digital, algunas generalidades sobre la conversión análogo-digital. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hacemos? O más bien, ¿por qué hacemos conversión análogo-digital? Bueno, se hace conversión análogo-digital cuando queremos que una CPU actúe como controlador. Por lo tanto, esta CPU tiene unas condiciones de memoria y de número de bits para representar las muestras con las que se trabajan, que nos impide trabajar en una CPU con señales análogas. No podemos trabajar en CPUs con señales análogas definitivamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, a ver, la señal análoga tiene la siguiente característica. Es una señal que varía continuamente con el tiempo. Eso implica básicamente dos cosas. Primero que todo, implica que si yo quisiera guardar cada uno de estos elementos que contiene esta señal analógica, cada una de sus amplitudes correspondientes a un tiempo, esta señal analógica la puedo expresar como y de t. Eso significa que tantos puntos en el tiempo como tenga yo, debo de tener posiciones de memoria. Entonces, esto equivaldría a posiciones de memoria. Pues realmente eso va a ser un problema porque en señal analógica el tiempo varía de forma continua y entre 0 y más infinito, o inclusive entre 0 y un intervalo dado de tiempo, digamos t sub n, que esto puede ser 10 segundos, 20 segundos, 1 hora, 2 horas, 5 horas y media, lo que sea, voy a tener infinitos instantes de tiempo. Eso significa que necesitaría infinitas posiciones de memoria, lo cual es imposible, ¿cierto? Entonces, primero que todo, yo debo de realizar una concepción de forma tal que me permita almacenar a y de t, en finitas posiciones de memoria. Y este es el primer problema que tenemos para trabajar las señales análogas en una CPU, ¿cierto? Ahora después vamos a ir mirando por qué la CPU, porque uno dice, pues, si para trabajar en una CPU es necesario dar todo este giro, pues entonces no trabajemos con la CPU y punto. Pero eso traería unos problemas, porque trabajar sobre CPU me permite a mí poder incursionar en nuevas estrategias de control o de sistemas de control que el computador análogo no me lo permite. Computador análogo no lo permite. Ok, bueno, entonces para poder realizar este procedimiento de almacenar a y de t en infinitas posiciones de memoria, entonces tenemos que convertir estos infinitos instantes de tiempo entre 0 y tn en finitos.
A ese procedimiento se le llama muestreo. Bueno, este es el primer problema, nos falta el segundo, que no es menos grave. Listo. Vamos a suponer que ya tenemos finitos instantes de tiempo, pero resulta que tenemos otro problema. Para cada instante de tiempo, voy a tener una amplitud que va a poder estar en cierto rango que yo voy a llamar desde 0 hasta yn. El número de amplitudes posibles en este rango también va a ser un número infinito. Ahora, para este otro problema, tengo lo siguiente. Necesito seleccionar un número finito de amplitudes de forma tal que en un computador se pueda representar por un número finito de códigos. Este procedimiento, ¿cómo se llama? Esto se llama cuantización. Y estos dos procedimientos básicamente, en teoría, componen lo que es la conversión análogo-digital, el muestreo y la cuantización en teoría. Ya les voy a mostrar por qué en teoría. Ahora, este proceso de seleccionar el número finito de amplitudes, pues se llama cuantización, pero el asignar a cada amplitud un código se llama codificación y va muy de la mano con la cuantización. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que hay varios esquemas de codificación. Ahora, por eso, precisamente por lo que acabamos de tratar, es que antes de la CPU, en un sistema de control, tiene que haber un conversor análogo digital, sistema de control digital, y a la salida de la CPU tiene que haber un conversor digital análogo, para que acá vuelva a haber una señal de naturaleza analógica, porque nuestra planta es de naturaleza analógica. Esto tiene que ser analógico. Estos sí son datos, pero estos datos acá los tengo que devolver al mundo analógico, a donde pertenece el sistema que estamos controlando. Estos tienen que ser datos con posibles amplitudes finitas, ya vamos a explicar después qué es eso, y un número finito de datos. Si yo tuviera infinitas amplitudes, necesitaría infinito número de códigos para representar infinitas amplitudes. Al tener finito número de códigos, entonces voy a tener un finito número de amplitudes, tendré un finito número de códigos. Ahora, ¿no será que todo esto es muy complejo para trabajar en una CPU? Pero la CPU me provee unos espacios y genera unas condiciones idóneas para desarrollar nuevas formas y nuevas estrategias de hacer sistemas de control, que yo como ingeniero de control o como ingeniero electrónico, especialista en control, o mecatrónico, especialista en control, o electricista, o lo que sea especialista en control, mi meta es realizar nuevas concepciones que permitan mejorar
mecanismos de operación. Esta es mi meta. Y si para ello requiero de una CPU, pues entonces tengo que hacer lo posible para que mis datos externos o mis señales externas se puedan trabajar dentro de una CPU. ¿Ok? Bueno, aquí tengo una estructura muy generalizada del muestreo. Acá tengo una señal analógica limitada en banda. Después, cuando veamos la respuesta en frecuencia, les voy a explicar a qué me refiero con limitada en banda. Esto está en el tiempo. Esto es una señal UDT. A ver, para yo poder saber cada cuánto voy a tomar una muestra de mi señal para hacer el número de datos que voy a tomar finito, pues entonces necesito realizar una operación de muestreo. Es más o menos así, yo tener esta señal y multiplicar esta señal por un tren de pulsos. Que por el momento a estos trenes de pulsos los vamos a llamar pulsos de muestreo, que son los que me sacan muestras de la señal para hacer la señal finita. Y resulta lo siguiente, que entonces en naranja la señal resultante van a ser datos. Simplemente voy a tener datos, muestra de mi señal de entrada, que los voy a poder procesar en un sistema de computador digital. Ahora, esto tiene algún problema. Primero que todo, vamos a discutir problemas que genera esta es una representación matemática que tiene algunos problemas prácticos. Tiene algunos problemas prácticos por lo que se desemboca no solo en que hay que hacer muestreo, sino que también hay que hacer retención. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que, primero que todo, el primer problema que yo tengo acá, no hay ningún dispositivo en el mundo que sea capaz de realizarme un impulso delta tal como yo lo tengo acá. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos de pulsos siempre van a tener una diferencia entre en el momento en que se ordena el pulso y el momento real cuando ocurre el pulso, ¿cierto? Hay un crecimiento y ningún dispositivo en el mundo es capaz de generar un pulso a una amplitud dada e instantáneamente bajar a cero. Es decir, cambiar de nivel. Estos sistemas de pulsos se llaman sistemas biestables, que tienen dos estados, tienen un estado bajo, un estado alto. Y ninguno de estos sistemas es capaz de hacer esto, la transición de bajo a alto y de alto a bajo, en 0 segundos. Que es realmente lo que se plantea en este modelo matemático, que sería el producto de convolución entre la señal que voy a muestrear y un tren de pulsos que lo voy a llamar delta sub t de t, que realmente no es nada más que la sumatoria desde k igual a 0 hasta más infinito, así como lo tengo acá por el momento, de delta de t menos kt. Entonces, entonces este problema sale a raíz de que esto siempre va a tener la siguiente forma. Y lo que se quiere para aproximarse al modelo teórico
es que este ancho de pulso acá lo vamos a llamar un ciclo de trabajo con la letra D, que D se acerque al 0%. Ok, eso es lo que nosotros queremos para acercarnos al modelo teórico. Esto es imposible, y una vez les digo, y en el futuro cercano no lo veo muy posible. Entonces, esta es la razón por la cual en este diagrama de implementación incluimos un tren de pulsos periódico que se debe generar mediante un circuito que conocemos como generador de pulsos o multivibrador. Ok, primer problema. Vamos a discutir inmediatamente el segundo problema. El segundo problema tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo ya he dado el comando de muestreo y obtengo una muestra, hagámoslo en rojo, y obtengo una muestra, esta muestra, dependiendo de su valor de amplitud, tiene que quedar en un cierto rango de valores de amplitud. Yo tengo mis valores de amplitud de entrada y voy a tener mis valores de amplitud de salida. Recuerden que estos valores de amplitud de entrada son infinitos, pero los valores de amplitud de salida son finitos. ¿Eso qué significa? Supongamos que yo esta señal de acá la quiero representar solamente mediante 4 valores de amplitud, mediante este valor de amplitud, mediante este y mediante este. Eso significa que para cada uno de estos instantes de muestreo, vamos que va a tener estos instantes de muestreo, el valor posible de esta señal no van a ser infinitos valores como lo es acá desde 0 hasta este pico, sino que van a ser un número de valores finitos. Entonces, ¿eso cómo se trabaja? Pues este es el valor que yo voy a poder tener de señal. No exactamente el valor al que corresponde esta muestra, sino el valor cuantizado. El valor de cuantización, observen que realmente esta muestra de acá corresponde a este valor. Si nosotros nos vamos a la parte estricta y esto, sumamos que es T2, este valor debería ser Y de T2. Pero realmente no va a ser Y de T2, sino el valor al que él esté más cercano. Si él está más cercano, dependiendo de la estructura de cuantización, si es del menor entero o el mayor entero. Si es por el menor entero, entonces este valor va a ser aproximado mediante este otro, porque es el menor entero, o si es el mayor entero, pues va a ser estimado mediante este otro. Pero no va a poder haber ningún valor intermedio entre estos dos, porque yo esta señal solo la puedo representar mediante 4 valores. Si resulta que la diferencia entre mi señal real y la señal cuantizada es muy grande, pues para yo corregir eso tengo que aumentar mi número de valores. Y al aumentar mi número de valores también voy a aumentar el número de códigos que necesito para representar esos valores. Eso más o menos es un intento de comprender lo que es la cuantización de forma muy intuitiva. Ahora, en esta caracterización de la cuantización, eso significa que yo solamente voy a tener 4 valores de salida y supongamos que este es el rango de mi señal de entrada. Eso significa que para un valor entre 0 y voy a dividir mi señal de entrada también en 4 partes iguales. Eso significa que para cualquier valor de señal de entrada entre este punto y este punto, que voy a llamar B1, mi valor de salida va a ser este, o perdón, este más bien. Hagámoslo en púrpura, va a ser este.
Ahora, para cualquier valor de la señal de entrada entre BI1 y BI2, mi valor de salida siempre va a ser este, sin importar cuál sea el valor de entrada. Entre BI1.2 y BI1.3 va a ser este, y entre BI1.3 y BI1.4 va a ser este. Así formo algo así como una escalera para cuantizar mi señal. Esta escalera igualmente yo pude haber tomado esto de la siguiente forma. Lo podía haber tomado con los intervalos en la mitad, entonces lo podía haber hecho así, digamos, de la siguiente manera, o pude haber hecho un sistema cuantizado de la siguiente forma, añadiendo un nivel más de amplitud acá sin tener en cuenta el valor cero. Eso depende de las necesidades del diseño. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta que este procedimiento toma un tiempo que llamémoslo T beta para llevarse a cabo, y que después de este codificador hay una CPU, porque observen que ya después de que yo le asigno un código a la señal entrante, acá ya hay un código para cada una de estas muestras. En ese momento esto ya es una señal digital, que se llama digital porque cada muestra es representada usando una combinación de dígitos. Por eso se llama digital. Ahora, en el momento ya, esto toma un tiempo. Este codificador, digamos que se va a tomar otro tiempo, T gamma. Y observen algo. Para yo poder transmitir esto al computador, tengo que contar con esta muestra. Tengo que saber cuánto vale cada código. Digamos que esto es un código binario, que esto es un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, y acá un 1 y un 1, por decir algo. Y yo quiero transmitir estos datos a mi PC o a mi CPU, mi computador. Si los transmito en paralelo, pues no va a tener ningún problema, simplemente con sostenerlos, a lo sumo, sostenerlos acá como están, durante un tiempo T más beta más T más gamma, pues voy a tener suficiente. ¿A qué me refiero yo con sostenerlos? Vamos a hacer la siguiente suposición. Supongamos que yo tengo este dato acá, y este tiempo que dibujo acá es T beta más T gamma. ¿Qué va a pasar? Que realmente cuando se supone que yo voy a estar codificando la primera muestra, no voy a estar codificando la primera muestra, sino que realmente voy a estar codificando esta muestra de acá. Para yo poder evitar este tipo de complicaciones, tengo que sostener este valor de esta muestra lo que dure T beta más T gamma. Que en este caso vamos a ver que esta representación no es válida, porque observen que para yo poder eh, para yo poder realizar un muestreo correcto, lo que yo tengo que garantizar es que lo que se demore el muestreo y la retención y la cuantización, más lo que se demore la codificación, tiene que estar en este intervalo de acá.
para que cuando yo haya terminado de codificar la primera muestra y la segunda muestra venga en camino, yo la pueda recibir ya habiendo terminado de procesar la primera muestra y de codificarla. ¿Eso qué significa? Significa dos cosas. Primero que todo, que si el tiempo de muestreo es T mayúscula, entonces 2T, 3T, 4T, 5T, 6T. El tiempo para yo muestrear y retener, más el tiempo para codificar, que me tarde codificando, tiene que ser mucho menor a T. Eso significa que T significa lo siguiente: T beta más T alfa tiene que ser mucho menor que T, que este intervalo que vale T. Ese es nuestro primer objeto de discusión. T beta más T alfa tiene que ser mucho menor que T. Ahora, nuestro segundo objeto de discusión, este es más importante, un poquito más importante. Al yo muestrear la primera vez, o al yo muestrear en T, ya sea U de T, debo de sostener este valor a lo sumo, mientras este valor pasa por la red de cuantización y llega a codificarse. Porque si yo no lo sostengo, si yo este valor realmente no lo sostengo y permito que se vaya a cero, eso significa que pasado un tiempo, cuando este valor se suponga que ha llegado al codificador, lo que yo voy a tener es solo ceros en el codificador, porque ya no voy a tener nada. Por eso es importante sostener el valor muestreado hasta que el codificador lo pueda leer, y ahí sí, ya después de que él lo lea, no lo voy a llevar a cero, sino que voy a muestrear otra vez. ¿Ok? No llevo a cero, sino que muestreo otra vez. Acá, cuando llega el tiempo de muestrear otra vez en 2T, entonces muestreo otra vez, sostengo, acá muestreo otra vez y sostengo, 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 muestreo y sostengo, muestreo y sostengo, muestreo y sostengo. Y observen que acá ya se me va formando algo así como la aproximación. Se me va formando la aproximación de una señal de entrada. Digamos que esta es mi señal de entrada. Y se me va formando una aproximación de la señal de entrada a través de una función escalera, donde los valores que yo tengo para representar cada una de las amplitudes son finitos. Recuerden eso y no lo olviden. Este es el proceso de muestreo y retención. Ahora vamos a hablar un poco más de la circuitería que todo esto implica. Bueno, esto es un circuito primario. Esta estructura puede variar, hay varias estructuras para muestrear, pero básicamente esto consiste en lo siguiente. Tengo un interruptor que va a ser el que me va a dar los comandos de muestreo y retención. Eso significa que cuando este interruptor está cerrado, este circuito, cuando el interruptor está cerrado, este se va a comportar como un circuito a cabo abierto. Lo vamos a analizar así, y realmente voy a tener lo siguiente. Voy a tener simplemente un circuito derivador inversor
Pero cuando este sistema está abierto voy a tener un filtro RC de la siguiente manera. Bueno, este queda acá abierto, va a la salida del amplificador operacional. Y estos terminales quedan abiertos. ¿Ok? En este caso. Ahora, para cuando los terminales quedan abiertos, el voltaje al cual se había cargado mi capacitor anteriormente se va a sostener en él mientras el circuito quede abierto. Esa es la clave, esa realmente va a ser la clave para que este circuito funcione como retenedor y como muestreador. Ya vamos a mirar un poco más al respecto. Y vamos a analizar por qué es posible que esto pueda funcionar así. Bueno, entonces si yo quiero representar este valor de amplitud mediante un muestreador, entonces voy a tener que hacer un muestreo que me va a tardar un tiempo en obtener la muestra, que va a ser ese tiempo, lo voy a llamar tau 1, que va a ser igual al producto de esta resistencia por esta capacitancia R2C1 aquí ya obtuve mi muestra. Voy a retener mi muestra hasta que llegue un nuevo valor de amplitud. Este tiempo lo puedo mantener constante. Y cada que llegue un nuevo valor de muestra, después de haber abierto y cerrado el conmutador, pues entonces voy a obtener una característica así parecida. Si baja, entonces va a bajar, ¿cierto? Y esto, realmente el tiempo que se tarda el sistema en llegar a su estado estable, lo voy a llegar 5 tau 1 para cada uno de los casos, que es 5 veces la constante de tiempo. Entonces observen que acá, suponiendo que yo estoy tratando de aproximar una función de este estilo, la aproximaría, mi aproximación sería más o menos así. A ver, vamos a hacerlo con otro color que se vea un poco más. De pronto vamos a escoger este. Esta sería mi aproximación. Sería mi primera aproximación. Después debo de, acá cuando ya llegue al estado estacionario, voy a aproximar este valor, porque se está cargando mi sistema. Lo retengo mientras llega el siguiente pulso de muestreo. Acá vuelvo a retener, acá vuelvo a cargar mi sistema hasta el valor que me esté dictando la señal de amplitud y retengo hasta que llegue un nuevo pulso de muestreo. Esta es más o menos la forma como funciona este sistema, que funciona basado en la carga de un capacitor, que ya todos debemos de reconocer que un capacitor de un circuito con una entrada 1 RC, este capacitor se va a cargar al valor de 1 voltio, si esto es I y esto es R, en 5 RC. O sea, 5 veces la constante de tiempo del sistema, que acá la llamo tau. Y para cada valor, o para cada vez que el valor de amplitud cambie, este sistema se va
a cargar o a descargar para poder aproximar mediante cargas y descargas esta señal. ¿Ok? Este es el funcionamiento generalizado de mi circuito de muestreo y retención. Ahora vamos a ver después de haber logrado el muestreo y la retención, qué es lo que le sigue o lo que le sucede a este sistema, cuál es el siguiente paso para lograr obtener un código para cada muestra, que esa es nuestra cometida final. Entonces vamos a ver ya una forma de onda un poco más ordenada, porque tenemos que analizar con rigurosidad la siguiente parte que viene, que es el circuito de cuantización en escalera. Se llaman escalera porque observen que los amplificadores operacionales tienen una disposición de resistencias algo parecida como si fuera una escalera para subirse a un techo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una red de varias resistencias, tenemos un voltaje de referencia. Ojo con este voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es muy importante en las aplicaciones de conversión análogo-digital. De este depende de la escogencia del mismo. El número de niveles de cuantización depende que yo pueda obtener una buena representación o una mala representación. Ahora, esta señal de entrada va a ser la señal muestreada y retenida. Entonces acá viene mi señal de entrada, que puede ser algo como así, ¿cierto? Y yo la aproximé mediante mi circuito de muestreo así. Y si lo quiero hacer de una forma más cuadriculada, pues puedo representar mi sistema así. Entonces, ¿qué tengo? Dependiendo del valor de amplitud a la entrada, que mi entrada acá va a ser una señal muestreada y retenida, S viene de sampled, y H viene de hold. Ok, y finalmente yo qué voy a obtener, que como habíamos visto en la característica para la cuantización, dependiendo de unos valores de entrada, yo voy a asignar unos valores de salida. Digamos, bueno, entonces ya vamos a hablar un poco de cómo se hace esto. Tenemos que recordar el funcionamiento de los circuitos comparadores. Para ello, entonces, bueno, realmente estamos acá. A ver, ¿cuál es el principio de operación de esta red escalera? Este reloj, por el momento, lo vamos a dejar fuera del partido porque esto es para poder retener la salida de los comparadores, mientras que el codificador se encarga de realizar la codificación y se transfiere a la CPU, ¿ok? Mientras es adquirida.
Para eso son los flip-flops. A nosotros nos concierne más es esta red de acá. Desde la Tierra está el voltaje de referencia y las resistencias en forma de escalera. A nosotros es más importante esta red en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Observa una cosa, yo voy a tener un voltaje de referencia y con este voltaje de referencia yo voy a poder generar voltajes de referencia para los nodos inversores de cada uno de los comparadores. Entonces yo voy a tener cuantos voltajes de referencia inversores tenga yo para los circuitos comparadores, ese mismo número de voltajes de referencia voy a tener yo para aproximar mi señal muestreada y retenida. Listo, entonces acá ¿cuántos tenemos? Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso significa que como yo tengo 8 niveles distintos de voltaje para aproximar esto, pues ¿cuántos códigos voy a tener? Tengo 8 niveles. El primer nivel de voltaje, esto lo puedo decir nivel 1, 2, ¿cierto? Voy a representar con un 0 y con un 1. Bueno, acá faltaron dígitos. Vamos a ver si lo puedo representar así. ¿Será que lo puedo representar 0, 0 y 0, 1? Vamos a ver. 1, 0, 1, 1. Igualmente me faltan dígitos. Observen. Porque ya no tengo, con 2 dígitos ya no tengo para representar el 5. Entonces, a ver, 5, 6, 7 y 8. Acá, si hago esta operación, entonces ya tengo el 5, lo podría hacer como 0, 1, 0, 1. Este podría ser 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Ok, bien. Perdón, este sería 1, 0, 0. Este sería 1, 0, 1. Y el 7 lo podría representar como 1. A ver, devolvámonos un poquitico. Vamos a hacer esta tabla un poquito más abajo, después la podemos borrar y quiero que visualicemos bien cómo sería esta cuestión. Esto me parece muy importante en este momento. Entonces, ya sabemos que tenemos 8 niveles de voltaje para poder aproximar esta función de acá. Ahora vamos a mirar esos niveles de voltaje, cuántos códigos necesitan para poder ser representados de forma digital. Entonces tengo nivel y tengo el código. Vamos a trabajar desde un nivel 0 hasta un nivel 7. Listo. Vamos a ir comenzando de a un bit o de a un dígito. Entonces, supongamos que tengo un solo bit para representar mi sistema y escojo el 0 y el 1. El 0 para el nivel 0 y el 1 para el nivel 1. Acá veo que ya solo con 2 bits, solo con un bit puedo representar 2 niveles de amplitud. Y yo voy a utilizar 8 niveles para representar esta señal de acá. Bueno, entonces me quedé corto. Utilicemos 2 códigos. O un código de 2 dígitos. Bueno, acá pude ya representar 0, 0, 0, 1. Me queda acá el 1, 0 y me queda el 1, 1. Bueno, acá tengo otro inconveniente, que hasta acá puedo llegar con 2 dígitos de código y me quedan sin representar el 4, 5, 6 y 7. Eso significa que a lo sumo voy a necesitar 3 dígitos de código. Y ya con este dígito adicional puedo representar
el 4, el 5, el 6 y el último nivel, que es el nivel 7. Por lo tanto, para estos 8 niveles de amplitud, yo voy a utilizar 3 dígitos, un código de 3 dígitos. Esta norma es muy simple y yo la puedo resumir de la siguiente manera. ¿Cómo? Para yo representar una función mediante m niveles de amplitud, que se llaman los niveles de cuantización, voy a requerir un número k de bits igual al logaritmo en base 2 de m. ¿Ok? Esta es la regla general. Ahora ya podemos borrar acá. Y continuamos con nuestro análisis del circuito de cuantificación. Listo. Vemos esto, ya sabemos qué significa. Ahora volvemos a cablear acá. O bueno, cableemos de una vez. Cableemos de una vez. Y continuemos con nuestro análisis de la red escalera para cuantificación. Entonces ya sabemos que tenemos una referencia de 8 niveles de tensión. Los voy a llamar B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. ¿Ok? Cada uno de estos niveles de tensión me va a servir para yo aproximar mi función. Entonces yo voy a tener 7 niveles de tensión. Yo voy a poder aproximar mi función con 8 niveles, desde el nivel B0 hasta el nivel B7. Todos estos niveles algo así. Bueno, esto es mejor que lo hagamos en otro color para no confundirnos. Algo así quedaría mi característica de cuantización para 8 niveles. Eso significa que todos los niveles de voltaje de mi señal de entrada UDT asterisco, que es la señal de entrada cuantizada y muestrada y retenida, se van a poder representar mediante 8 niveles de voltaje. Estos son 8 niveles de voltaje y cada uno de estos niveles va a corresponder a lo siguiente. Voy a tener también no 8 niveles de entrada, pero sí 8 regiones de voltaje, en las cuales cada una va a tener una amplitud de cuantización asociada. Los niveles que se encuentren entre este punto y este punto van a ser representados mediante B0. Los que se encuentren entre este punto y este punto van a ser representados mediante B1. Pues por problema aquí de la digitación en el computador,
esto se ve como si estos intervalos de voltaje no fueran iguales, pero acá son iguales y por eso es que la llamamos cuantización uniforme. También hay cuantización uniforme, por eso la llamamos cuantización uniforme. Ok, bueno, podemos proseguir acá. ¿Cómo sabemos que lo que nosotros estamos tratando de lograr funciona? Bueno, entonces para eso vamos a analizar este circuito en más detalle. Ya sabemos que tenemos varios niveles de tensión. Para representar tal fin, hagamos aquí un pequeño borrado de la situación, porque quiero trabajar de forma intuitiva y una visualización con los 8 niveles para que observemos algo. Vamos a borrar esta onda y vamos a tratar de dibujar una onda que se pueda representar mediante 8 niveles. Ok, entonces aquí, bueno, tenemos lo siguiente y vamos a terminar. Bueno, vamos a cablear acá. No se nos olvide que este es el voltaje de entrada que sale de este circuito y voy a tener esta señal en rojo. Acá voy a colocar 8 niveles de cuantización. Ok, para saber cómo queda la curva representada, simplemente trazo unas líneas paralelas al eje del tiempo y voy a representar mi cuantización de la siguiente forma en este color azul. Los tiempos de muestreo los voy a definir aquí de forma vertical, así de la siguiente manera. Eso significa, para yo poder saber exactamente dónde, hasta qué punto va mi representación de amplitud, voy a utilizar la siguiente estructura. Voy a decir que estos son los tiempitos de muestreo aquí. Eso significa que para mi primer tiempo de muestreo yo voy a tener esta representación.